Universidad Católica de Chile Televisión presenta la entrevista de Raquel Correa. Muy buenas noches. Para muchos, Ricardo Lagos era el opositor más agresivo de todos al gobierno anterior. Hoy él está en el gobierno. Abogado, político, doctor en economía en la Universidad de Duke, Estados Unidos, es ministro de Educación. Su nombramiento fue una gran sorpresa para casi todos los chilenos, un escándalo para un sector de ellos. ¿Fue una sorpresa para usted también? Fue una sorpresa en el sentido que la nueva elección como senador por Santiago me planteó la necesidad de ver qué hacer ante un eventual ofrecimiento del presidente Aylwin. ¿Usted quería comprometerse con el gobierno de Aylwin? Me parecía que era fundamental, habíamos luchado por ello. ¿No teme quemarse? No. ¿No? No porque no tema quemarme, es que creo que el tema es más importante. ¿Piensa hasta los 4 años de gobierno en educación? Espero estar tanto como sea la confianza que el presidente Aylwin tenga en mí. ¿Y si el día de mañana hubiese algún problema y le pidieran la renuncia? ¿PPD entero fuera de la concertación y fuera del gobierno o no? No, creo que las cosas son y deben ser analizadas de una manera distinta. Estamos para el éxito de un gobierno y a veces los ministros tienen que ser cambiados. O sea, ¿usted aceptaría una petición de renuncia sin partir con todo su partido detrás? Depende de las condiciones en las cuales se produzca la petición de renuncia. Bueno, a propósito de condiciones y de este carácter tan asertivo que tiene el ministro de Educación, Ricardo Lagos, leía el otro día en la revista APSI un reportaje sobre los que manejan el poder, se llamaba. Y ahí decía, hablaba de los distintos ministros y de su importancia dentro del gabinete, y decía de Ricardo Lagos, por su peso específico, por su peso político, es el único que discute con Aylwin de política desde pedestales equivalentes. ¿Es verdad eso? ¿Discute con el presidente Aylwin de igual a igual? Creo que lo correcto de un ministro es conversar con el presidente de una manera muy franca, porque uno es un colaborador de los presidentes de la República. Pero algunos dicen que usted como que lo extorsiona un poco, ¿es verdad eso, no? No, jamás. Y si fuera verdad, no lo diría. Y creo además que el país ha percibido, si no lo conocía de antes, a un presidente de la República con un claro don de mando. No aceptaría de ninguno de sus colaboradores, creo yo, una cosa de esa naturaleza. ¿El PPD es el nombre de chapa del Partido Socialista? No, el partido es el Partido por la Democracia. Y en cierto modo se llamó así de una entrevista que en los orígenes una periodista llamada Raquel Correa hizo y tituló Un partido por la democracia. Vaya. ¿Usted fue 100% partidario de la reunificación socialista? Sí. ¿O tuvo algunas reservas por el hecho de que usted lideraba el Partido por la Democracia? No, en absoluto. Creo que el tema fundamental era que la unidad socialista se hiciera sobre ciertos principios, ciertos lineamientos. Cuando llegó Clodomiro Almeida a Chile, fue primero encarcelado y después relegado a Chile Chico. Creo que fui uno de los primeros del mundo socialista en el cual nosotros actuábamos, que dirigía en ese momento Ricardo Núñez, que me trasladé a Chile Chico a conversar de estos temas con Almeida. Fue partidario usted de la reunificación, absolutamente. ¿Y usted milita en los dos? Mi compromiso con un ¿tiene proyecto. doble militancia? Se le pregunta. No, mi compromiso con un proyecto, el proyecto que existe un espacio para los cambios en democracia, con pluralidad. Y el Partido Socialista es un partido que tiene 57 años de historia, una raigambre ideológica importante. Y el PPD lo creó usted para una coyuntura y parece que le quedó gustando y lo está posponiendo, prolongando. En absoluto. El Partido por la Democracia se creó como un instrumento para restablecer la democracia y consolidarla. ¿Usted considera que ya no está cumplida la misión aún? No, creo que el partido se ha señalado una finalidad de tipo programática muy clara. Lo que le pregunto, en cierto modo, directamente es si usted cree que aún no se ha logrado la democracia en Chile plenamente. Creo que no. Creo que hay un conjunto muy grande de elementos que están allí, latentes,
Un año atrás, por esta época, estábamos conversando sobre cuáles eran las reformas constitucionales mínimas. Hablábamos de Consejo de Seguridad Nacional, Tribunal Constitucional, no a los senadores designados, modificación del sistema electoral de tipo parlamentario, elecciones municipales. ¿Usted es partidario aún de todas esas cosas, incluidos terminar con los senadores designados, hacer reformas a la Constitución? Porque el gobierno no ha estado en ese plano aún. Yo creo que es fundamental abordar esos temas. ¿Cree que ha sido muy lento el gobierno en abordarlo? No, creo que hay una lógica en el sentido de plantear primero la democratización municipal y luego los otros temas. Quiero recordarle que respecto a los otros temas... Pero hasta este momento prácticamente el tema de derechos humanos como que ha copado la... Porque ha emergido con mucha fuerza. Claro. ¿Usted piensa que el gobierno ha manejado bien el problema de los derechos humanos o lo considera que ha sido un poco débil? Se lo pregunto con toda franqueza porque la izquierda, y usted es un hombre de izquierda, ha considerado que el gobierno ha sido demasiado suave frente al tema. Quiero saber si usted piensa que el presidente Aylwin, al crear Verdad y Reconciliación, esa comisión, es demasiado lento, demasiado tardío, demasiado inoperante. Quiero su opinión sobre la comisión y sobre cómo aborda el gobierno el tema de los derechos humanos. Yo creo que la forma de abordar el tema de los derechos humanos es en función de lo que se dijo durante la campaña. Tiene en este país que haber justicia y para eso tiene que conocerse la verdad. Justicia quiere decir qué hechos se cometieron, cómo se cometieron, quién los cometió, cuáles son las responsabilidades respecto de aquellos que cometieron esos hechos. Usted es abogado. ¿Hay justicia sin castigo? Hay justicia si usted conoce la verdad y yo entiendo que conocida ella puedan haber mecanismos para aminorar aquello. Han pasado años, queremos reencontrarnos, queremos reconciliación. Y en ese sentido yo creo que lo importante, estuve el sábado pasado en Iquique, acompañé a los familiares, para ellos era el entierro que no tuvieron sus muertos. No hubo un grito. No hubo un grito a favor de un partido, ninguno. En Valparaíso no fue la misma actitud. En todo caso, yo le quiero preguntar, ministro... Esto, Raquel, tiene que haber justicia. Y lo que se ha buscado con la Comisión Verdad y Reconciliación es cómo se apunte en esa dirección, cómo avanzamos en ese camino. ¿Pero puede haber justicia respetándose la amnistía o usted es partidario de que se termine la amnistía? Porque usted antes era partidario, o sea, en su campaña senatorial y en todas sus declaraciones previas usted fue contrario a la ley de amnistía. ¿Ahora estaría por respetarla? Siempre fuimos contrarios a la ley de amnistía porque nos parecía que, como se ha dicho en estos días por Evelyn Matei, por muchos personeros, ¿por qué ocurrió lo de Pisagua? ¿Cuáles fueron las órdenes? ¿Cómo se dieron? Los abogados están para decir, por ejemplo, si el haber firmado y aprobado las modificaciones constitucionales del año pasado, que señalan, entre otras cosas, que nos regimos por los compromisos internacionales y que los crímenes contra la humanidad no son amnistiables, son prescriptibles, claro, no pueden prescribir, ahí creo que hay un tema interesante a debatir. Pero preferiría que sobre este tema hubiera un pronunciamiento de los tribunales, más que de nosotros. Pero lo que está claro, yo creo, es que difícilmente vamos a dar vuelta a esta página sin que ahora aflore la verdad. A usted, como político, como hombre de izquierda, ¿qué le produce ver a los generales saliendo o entrando a La Moneda a una cena con el presidente Aylwin, como lo que ocurrió anoche? Que las cosas han cambiado, que costó mucho llegar a ese momento y que ojalá sigan entrando y saliendo de La Moneda. ¿No le molesta? No, ¿por qué me va a molestar? Si usted lo hubieran invitado a esa comida, ¿habría ido? Habría conversado las circunstancias con el presidente de la República, pero creo que no hay ninguna razón, soy un ministro de Estado, para no hacerlo. A propósito, usted me estaba recordando el funeral en Pisagua. Yo quiero saber, ¿usted en qué carácter fue? ¿Fue como ministro de Educación? ¿Fue por su cuenta? Porque la verdad es que como ministro de Educación no le correspondía. Yo a veces pienso que si usted hubiera sido ministro de Obras Públicas o de cualquier otra cartera, tal vez habría ido igual. ¿Sí o no? El presidente de la República designó a 5 ministros para que lo representaran en Iquique. ¿Usted estaba entre los designados? Entre esos 5, junto con el ministro Kraus, el ministro Correa, el ministro Cumplido, el ministro Figueroa y yo. Ya. ¿Usted considera que su partido, en general, ocupa en el gobierno actual el sitio que le corresponde o que ha sido un poquito postergado, como han denunciado algunos propios
socialistas y militantes del PPD. Bueno, específicamente Sergio Vittar en una entrevista mía en el Mercurio. Yo creo que la frase que usó Sergio es adecuada, que había habido negligencia. Con todo, le quiero recordar que, con motivo de estos temas, el propio presidente de la Democracia Cristiana, en una ocasión, el senador Saldívar, dijo: es que es muy difícil que un jefe de partido esté conforme en estas circunstancias. Y creo que es correcto esa afirmación. Ahora, da la impresión de que en los últimos días, y usted mismo acaba de decir algo, como bajándole el perfil al problema de los derechos humanos o tratando de quitarle tensión a eso y de buscar una reconciliación. ¿Hay un acuerdo en el gobierno? ¿Hay una especie de instrucción que ustedes hayan recibido al respecto? Yo no he recibido ninguna instrucción. Pero llama la atención al público que escucha los noticiarios y lee los diarios que coinciden mucho. Hoy día el ministro secretario general de Gobierno, socialista también, usted, Andrés Saldívar, muchos personeros, Genaro Aragá, han dicho en estos días que hay que buscar la reconciliación, que no hay que poner tanto los ojos en el pasado, que hay responsabilidades compartidas. Usted me dice que no hay instrucciones. Quiero saber, ¿qué responsabilidad asume usted como socialista del quiebre institucional que se produjo en el país en el año 73? Las que hemos reconocido públicamente. ¿En lo personal o en lo político? No, en lo político, digamos. No tuvo una actuación muy relevante de primer plano en la época de la Unidad Popular. No, usted fue secretario general de la Universidad de Chile, claro, primero, y después estuvo en Naciones Unidas, ¿no es cierto? Pero como lo he dicho, creo que todos tenemos que asumir cuotas de responsabilidad. He escrito, he hablado sobre lo que a nuestro juicio fueron errores que cometió la Unidad Popular, y creo que lo que ha faltado en este país es una altura de miras para entender que la crisis del sistema democrático, todos tenemos responsabilidades. Pero las responsabilidades no pueden ser repartidas así al voleo, todos tenemos responsabilidades. ¿Usted estaría dispuesto a admitir que el Partido Socialista en la época de Salvador Allende tuvo una responsabilidad mayor, puesto en primer lugar era partido de gobierno, la Democracia Cristiana que no lo era, y en segundo lugar hubo un Altamirano y otros que estuvieron avivando bastante el fuego? Yo creo, Raquel, que las responsabilidades fueron de muchos sectores. La historia va a tener que determinar cuáles son las mayores cuotas de responsabilidad. Lo que me parece inadmisible es que a estas alturas, ante el drama de lo acaecido, aparezcamos nosotros teniendo que dar examen en circunstancias que la responsabilidad máxima se produjo después del 73, con fosas de cadáveres que están apareciendo en Chile. Pero no quiero es una historia con causa, ¿no es cierto? No es una historia sin causa. Pero esa causa tiene un origen. Esa causa es de todos los actores políticos. En Chile hubo una gran ideologización del sistema. Pero hubo actores políticos que propugnaron la violencia también. Cada actor creyó tener la verdad. Actores que propugnaron la violencia los hubo y muchos. Los que mataron al general Schneider, ¿quiénes eran? Entonces, por favor, Paz y Libertad, ¿qué es lo que era como movimiento? Yo me estoy refiriendo a la izquierda, porque estoy hablando con un hombre de izquierda. Cuando entrevista a un hombre de Patria y Libertad, pero yo le estoy dando a usted los elementos necesarios como para poder entender. Si no aceptamos la responsabilidad, como lo ha hecho Alamán, como lo ha hecho Luis Matei, que han tenido el gesto de indicar cuál también ha sido la responsabilidad que ellos tuvieron, y eso es lo fundamental. ¿Sabe lo que se hizo de menos? Pero usted está dispuesto, yo lo que quiero es que usted me diga si considera que el socialismo de ese entonces, que no era renovado como el que usted representa, aunque algunos no le crean, o no le creen, ¿ese socialismo no tuvo una responsabilidad mayor? ¿No fue el que empujó en muchos sentidos a Allende, que era un hombre de su fila? Creo que las responsabilidades ahí fueron tremendamente compartidas, y yo no sería nadie para juzgar y decir este sector tuvo la mayor responsabilidad. Perfecto. Ahora saltemos al presente, que es muy interesante, y al futuro. ¿Usted es partidario de que la concertación se mantenga más allá del 93, como otros personeros han indicado? Yo espero que sí. Si lo hacemos bien, espero que sí. Creo que sería bueno para el país. ¿Y que el candidato próximo sea un socialista como usted, por ejemplo? Eso hay que resolverlo en su momento. ¿Pero que fuera un socialista? Cada uno le dirá que quiere que sea de su partido. Sí, exactamente ese era un poco el fundamento de la pregunta, porque yo en algunas entrevistas he leído demócratas cristianos, empezando por el propio Elwin, siguiendo por el ministro del Interior, Enrique Kraus, el senador Pacheco, en fin, en distintas ocasiones, han dicho que ellos
quisieran que fuera un demócrata cristiano y que la Concertación se mantuviera para que ustedes apoyaran. ¿No cree usted que en 4 años más sería el momento que la democracia cristiana los apoyara a ustedes? Me parecería una espléndida idea. pero eso se ve en cada momento, ¿verdad? Claro. Ahora, me gustaría que aprovecháramos un poco de hablar con el ministro de Educación. Sí. Yo he recibido hoy día muchas llamadas, el canal también ha recibido muchas llamadas, no las vamos a poder satisfacer todas, habría que dejarlas para otra oportunidad. Pero me gustaría preguntarle si usted fue partidario o crítico del proyecto de la Escuela Nacional Unificada cuando se planteó en el gobierno de la Unidad Popular. Eso para empezar. Claro, es importante. ¿Fue partidario? No, pero creo que la forma en que eso se caricaturizó, la forma en que se desnaturalizó, forma parte de los hechos que tiene que ver la historia. Lo que sí fue contrario a la forma en que se instrumentalizó o se pretendió hacer la educación en estos años. Ahora, es un hecho tan claro y obvio. Yo no le estoy preguntando por estos años, sino que por los años pasados, sí, porque la Escuela Nacional Unificada planteaba la formación del hombre socialista. Y eso lo planteó en su introducción explícitamente. Yo no creo que la educación pueda ser objeto ni instrumento de ninguna visión política. Me interesa, ministro, hace unos días el diputado Eugenio Munizaga, de Renovación Nacional, advirtió en La Serena que había una peligrosa similitud entre la fundamentación del análisis del programa que usted está impulsando en 900 escuelas del país con lo que se pretendió hacer con la Escuela Nacional Unificada. Leí esa información y mi jefe de gabinete habló ayer por teléfono con el diputado que usted menciona y lo he invitado al ministerio para que se imponga de todo lo que estamos haciendo. Creo, Raquel, que la educación tiene que ser abordada por todos. Es un desafío nacional, no es de un sector particular. Y en consecuencia, en tanto no entendamos cuáles son hoy los problemas que tenemos, cómo los abordamos, con qué criterio. Chile tuvo una política educacional que uno puede decir fue expresión de la sociedad chilena, las escuelas normales, la institución del liceo, la llegada de las misiones alemanas en el Instituto Pedagógico a comienzos de siglo. Hubo una forma de entender el rol del sistema educacional y que nos interpretaba a todos, independiente de los puntos de vista. Cuando ustedes Eso es lo que hay hablan que rehacer hoy día. En los fundamentos de este nuevo programa, que el país no ha conocido, no se ha difundido demasiado, el de las 900 escuelas, se habla también de educación democrática. Y eso es una de las cosas que señalaba el diputado Munizaga. Yo quiero saber, en pocas palabras, ¿qué entiende usted por educación democrática? ¿No es algo ideológico eso? No, es la educación que recibimos nosotros. Esa es en pocas palabras. La educación que existió en este país en la década del 50 cuando yo fui al liceo. Una educación en donde hay ciertos valores, respeto a los derechos humanos, el pluralismo. Tuve compañeros de todos los sectores sociales en el Instituto Nacional, los aprendí a respetar a todos. ¿Pero les devolvió el nombre al Instituto Nacional o todavía sigue de número? No, tiene que tener nombre Instituto Nacional, como la mayoría de los colegios que tienen que recuperar sus nombres, forman parte de la tradición nuestra. Y junto con eso, ahora tiene que haber una educación en donde todos tengan oportunidad, donde realmente sea un derecho y eso no sea un eslogan. Y para eso hay que trabajar. Ahora, en ningún caso, me gustaría que usted lo dijera en forma taxativa de cara al país, en ningún caso usted intentaría, como socialista, hoy como ministro, el gobierno tal vez no se lo permitiría, pero en el futuro, si usted tuviese otra situación, resucitar la ENU. Le voy a decir de cara al país, usted me excusa, Raquel, de cara al país le voy a decir. No tengo por qué dar examen porque mi credibilidad democrática está más allá de todo. Yo lo único que espero es que usted me diga sí o no. Luché para que hubiera un sistema en que todo Chile pudiera participar de una política educacional, que no se dictara por decreto. Y para eso hemos invitado en este ministerio a todos. Cuando se creó la Comisión de Educación Superior, me preocupé que personas que piensan tan distinto como el ministro de Educación formaran parte. Y estoy agradecido de que personas que piensan muy distinto, que defendieron el sistema anterior, y cuando los llamé me dijeron, ¿pero cómo? Si yo defendí el sistema anterior. Y yo le dije, y por eso quiero que esté en esa comisión. Si usted tuviera que optar por un solo, es una pregunta muy teórica, un condicional, si tuviera que optar solamente por un sistema educacional, entre el privado y el estatal, ¿cuál escogería? No, creo que no es una opción lógica, porque usted tiene que compatibilizar dos cosas. Tiene que compatibilizar la responsabilidad social en materia educacional con la libertad y creatividad del individuo para poder también tener espacios educacionales.
Usted es un producto, y usted mismo lo ha dicho, de la educación fiscal. Instituto Nacional, Así Universidad de Chile, educación gratuita. ¿Su hija menor en qué colegio está? ¿O está en un colegio particular o en un liceo? No quiero que diga. Está en un colegio particular. ¿Por qué? ¿Católico? No. Mis otros hijos, cuando volví a Chile, estuvieron en un colegio católico. ¿Y sabe usted por qué? No. Porque en el colegio católico encontré grados de tolerancia y pluralismo mayores que los que en ese momento existían en los colegios fiscales del sistema autoritario. ¿Eso explica por qué usted tiene tan buenas relaciones con la Iglesia? Estuvo, a donde mismo está sentado usted ahora, estuvo el arzobispo de Santiago, habló muy bien de usted. ¿Qué pasa con sus relaciones con la Iglesia siendo usted un agnóstico y por eso fue rechazado por muchos como ministro de Educación? Yo diría que... Agnóstico y marxista. Mire, todos esos calificativos me mueven un poco a sonar así como peyorativos. Creo que la razón de las buenas relaciones es el respeto mutuo y creo más importante el reconocimiento que hemos hecho muchos del rol que la Iglesia ha jugado en estos años. En materia educacional, la Iglesia jugó un rol importante. Se mantuvieron mecanismos de perfeccionamiento docente, mucho profesor exonerado. ¿Y usted los va a recuperar a los encontró trabajo ahora? En eso estamos trabajando. Encontró trabajo en las escuelas de formación de origen religioso. Pero usted antes era muy contrario a la educación municipalizada. Ahora que es ministro de Educación, ¿no va a hacer nada por terminarla? Estamos entrando a otro tema ahí. Sí, por supuesto. Porque la educación municipalizada, ¿de qué se trata? Yo soy partidario de una educación que sea descentralizada. No tiene sentido que los decretos de los 80.000 profesores los tenga que firmar el ministro de Educación. Pero creo que tienen que haber ciertas normas de tipo nacional. Creo que el profesor que hace clases de matemática en Chiloé tiene que tener una remuneración adecuada, similar al que hace clases en una comuna más rica como puede ser Providencia o Las Condes. Y en consecuencia tienen que haber ciertas normas generales que son válidas. ¿Un sueldo mínimo para los profesores, diría? Yo diría más que un sueldo mínimo, así como los profesionales, los abogados, los médicos tienen aranceles mínimos, claro. Tiene que haber tal vez un arancel por hora de clase. Usted ha sido muy crítico de las universidades privadas, sobre todo las creadas últimamente. Yo quisiera saber qué va a hacer el ministro al respecto. ¿Va a cerrar universidades? ¿Tiene derecho a hacerlo? ¿O simplemente va a dar su opinión? ¿Qué proyecta hacer? No, yo creo que frente a este tema tiene que haber también un consenso del sistema nacional. ¿Dejarlas libres a la oferta y la demanda? Creo primero que respecto a estas universidades algunas se van a consolidar. Y es bueno que sea. Lo que no me parece serio es que en 2 meses se creen 20 universidades. Lo que no me parece serio es que de 40 universidades privadas, 32 ofrecen la carrera de ingeniero comercial. Ya, pero ¿qué va a hacer al respecto? ¿Va a limitarla? Frente a eso creo que mandamos un proyecto de ley que está por ser aprobado en el Parlamento, en el cual decimos la creación de nuevas universidades tiene que tener a lo menos la aprobación y el visto bueno del Consejo Superior de Educación. El mismo consejo que nombró el régimen anterior. O sea, pero es preferible eso a la nada, porque hoy el Ministerio de Educación simplemente tiene que presentar una solicitud, ver si cumple ciertas ritualidades de tipo formal, y si eso es así, tiene que aprobarlas. Ministro, entre las muchas consultas que se recibieron hoy día, varias apuntaban al crédito fiscal. Una de las personas me informó a mí directamente que usted, siendo candidato, había prometido terminar con este asunto y me dijo, los militares nos endeudaron, los demócratas nos cobran la deuda. ¿Qué responde lo que le puedo decir es que las deudas en crédito fiscal, tal como lo dije por lo demás públicamente en la universidad varias veces, se van a modificar drásticamente. Esa persona que le hizo la consulta solo va a pagar el 5% de su ingreso durante un periodo máximo de 12 años. 12 años, como quien se compra una casa. Como probablemente, con un 5% de su ingreso, como probablemente con lo que ella paga no va a alcanzar a pagar su deuda, el resto le es condonado. Nos pareció que era equitativo fijar el 5%. Una persona me dijo, es que estoy cesante, es que entonces no paga. Ah, ya. O sea, depende del ingreso, porque es un porcentaje del ingreso. Ahora hay personas eso lo dije también durante la campaña. ¿A usted le parece justo que quienes se forman y tienen el privilegio de ser profesionales pudieran tener educación gratuita o le parece injusto? No, yo creo que lo importante en esto
es que se garantice por la sociedad el que todo joven pueda llegar a la universidad y no sea el elemento económico el que le impida estar. Por lo tanto, si se establecen aranceles... Perdón, ¿me está diciendo universidad para todos? No, le estoy diciendo simplemente a aquel que te haya dado las pruebas, porque la universidad para todos no es posible. ¿Por qué no es posible? Brevísimamente. Porque esto es importante para el país. Hoy un país desarrollado tiene que tener, a lo menos, aspirar a 12 años de escolaridad. Al comienzo del siglo nos conformábamos con unos 6 o 8 años. Necesitamos 12. Hoy tenemos el 75% de los jóvenes que tienen 12 años de escolaridad. Un 25% llega a educación superior. Es evidente, o técnico, es evidente que de este 75 al 25, un número importante queda afuera. ¿De qué se trata? Que ese 25 sean los mejores y los más capaces. Y si tienen dificultad económica, exista un sistema de beca equivalente al monto de lo que se paga. El 100% quiere decir que no paga matrícula. Una beca del 50% quiere decir que paga la mitad. Una beca del 25% quiere decir que paga la cuarta parte. Ministro, está claro. Yo le agradezco mucho su presencia en mi programa y con ustedes volvemos a encontrarnos la próxima semana. Muchas gracias. Universidad Católica de Chile Televisión presentó la entrevista de Raquel Correa. Luego presentaremos lo mejor del Mundial.